ellos no les gusta, hay que estar analizando, que busquen la respuesta que quieren. Y esta es la respuesta. Porque entonces no es así. Ellos me dicen, por favor, conversen en casa, porque eso de pronto, imagínense, ellos ya pasan a noveno, a décimo. Así es. La señorita de sociales, porque con ella ha bajado bastante. ¿Y por qué? Y no son niños adelante. Y uno de los chicos, por ejemplo, Carlos también no se quita la mitad de seis. Y él se sabe cómo lo deja, que me dice que la señorita le manda a repetir y ella recupera. Y le dice que eso no me interesa a mí, no me interesa lo que está. ¿Y por qué está sacando puro cero? ¿Y por qué esperar a la recuperación? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahorita? Justamente. Porque ahora como la gran mayoría de los profesores dice que les mandan a hacer repeticiones de los exámenes, y ahí se los recuperan el examen para que no vayan a la nota. Entonces ellos están en eso, entonces no van a quedar. Porque tienen esa idea de que van a exactamente. Y aún así no repite, ¿no verdad? Hay unos que son, unos que hacen y uno está atrás, oye, la recuperación, oye, atrás, ¿para qué? Para que saque eso. Entonces, no es como dice la señora por ahí, como dije, esperando que llegue el 7 y que él presentar para todo. No, usted tiene que exigir, no puede sacar nada. Tú tienes que presentar cuando debe de ser, no esperanzado a que se dé otra oportunidad, ¿para qué? Para que también pueda pasar. Entonces, yo creo que a veces eso es como que se le está solapando. Y ahora ellos tienen... Porque ya si él se queda con el bobo, ya, ¿por qué? Porque él no ha querido sacar una nota mayor. Y él tuvo su oportunidad, y a veces se le da 2, 3 oportunidades, y no, está esperando que a la noche. Por ejemplo, por ahí tengo unos estudiantes que, por ejemplo, en esta, hay un grupo que no es puesto, porque yo los hice poner sobre los autores del himno nacional del Ecuador, les hice hacer un papel, y hay 3 o 4 estudiantes que no han. Entonces de ahí se les da una oportunidad. Yo les dije, si el lunes no es por mí, yo ya no les voy a dar nada. Y ahí están esperando, entonces a que venga la recuperación y están así. Y a veces esperan la recuperación completa en el 7 y de pronto si el primer día anterior tienen más puntos, no van a alcanzar y se van a quedar sin puntos. Entonces ellos sí pueden hacer, ellos sí pueden realizar la recuperación. Y así llegan las actividades. Por ejemplo, hay ciertos estudiantes que tienen problemas de atención, no voy a hacer entonces de ley se van a quedar sin puntos, no van a coger. Hay que hacer, tengo otras actividades. Que de pronto, por ejemplo, matemáticas. Entonces, eso tiene que tomar mucho en cuenta. Inclusive que han tenido la recuperación y han sacado para. Y yo les digo que eso, por ejemplo, está muy bien, que después se pueden hacer 9 años y las situaciones pueden ser peligrosas. Por favor, un poquito más de asunto, los partidos, comparen los promedios de primer y segundo trimestre y por favor, porque si no, después van a tener profesor que los alumnos no solamente se van a quedar sin profesor, sino que se pueden aprender de ellos. Entonces ya también queda un poquito de responsabilidad de los padres. Yo colaboro aquí de esa manera, pero también en casa. Si en la casa tiene un control, si en la casa no hay debido a su entonces si usted ya ve que su niño o su niña está mal, tiene que tener un poquito más de eso. Porque después van a venir los lamentos a finales de año que hay en el curso, no de nombres, sino que en el verano, allá, en el plazo, hay chicos y hasta se ponen nombres. Y niñas que tengo que ver, no doy nombres, generalizo. Y ustedes saben que aquí en el curso hay chicos que se quedan ya. Y esos mismos alumnos que no están quedando están bajos. Y son uno de los chicos que hacen grupo. Entonces, por donde uno quiera, uno trata, oye, ¿cómo se hace? Ya depende también de los como yo les digo a los estudiantes. No hay justificación, hay que mi papá tiene cierto problema, que mi mamá le pasa esto, que mi papá esto, que están separados. Eso no es justificación y eso usted tiene que conversar en casa. Eso no es justificación, eso antes le tiene que dar más fuerzas para salir adelante que lo que digo ahí y no ser una persona más de mundo y los esfuerzos que están haciendo. Porque ellos se excusan en eso de pronto, ay, que mi mamá, no estoy con mi mamá, o de pronto no estoy con mi papá y se excusan. Y eso no es motivo. Hay muchas personas que no se han criado ni con sus padres, ni con la mamá, ni con el papá, de pronto se han criado con su abuelo, con su tío, con la tía, y son personas que son excelentes. Entonces eso para mí no es justificación. Eso antes más le tiene que dar más fuerza para qué, para que salgan adelante. Y no ser un problema. Pero ya depende de cada persona. Entonces tienen que conversar. Yo sí he dicho eso no para mí no es justificación. Ah, que porque mis padres están separados, que tienen ciertos problemas, por eso no voy a estudiar. Si por eso mismo viene de la casa para dejar eso en la casa, las cosas se dejan en la casa y acá a trabajar, a estudiar, tiene sus amiguitos, a poder tratar de salir adelante. Eso es, para mí es una justificación. No sé si usted de pronto lo vaya a tomar, pero para mí eso es una excusa y es una justificación. Justificándose, por eso saco mal, por eso hago esto. Porque el que quiere estudiar, estudia. Así sea en una carpeta de reciclaje, estudia. Así sea que tenga que coger hojas del año pasado de reciclaje y trabajar, el que quiere hacerlo. Y el que no quiere, así de fácil. El que quiere venir a molestar, es a eso, no quiere estudiar. Entonces yo ahí veo que son
estudiantes que tienen baja y yo por eso no estoy en esa porque tiene problemas económicos, la mamita tiene ciertas cosas que consume. Entonces, por eso, para mí, eso yo sí convenzo, yo digo que no es porque yo tengo que alentarlo, pues darle fuerza para que el niño por lo menos a ver si así y avanza. Y de ley, y el profesor tiene que estar ahí preguntando otra vez si por qué estás ahí. Claro, entonces, imagínense, un año perdido no lo va a recuperar nunca. Un año perdido no lo. Ellos ahorita, bueno, reciben el año, pero ya cuando ellos tengan más edad, cuando ya estén desnudados, no tengan ahí, eso. Es verdad lo que decía mi papá, es verdad lo que decía mi mamá, es verdad lo que decía mi profesor. Ya, no lo van a recuperar jamás. Ya depende de que ustedes conversen con ellos en casa. Y de pronto, alguno que esté inquieto convence, pero de pronto ya la profesora va a decir, no, completa, que me presenta, y la misma por eso se puede prestar. ¿Por qué? Porque si no se equilibra, ¿cómo va a pasar? Viene, pero viene a calentar el cuerpo, no trabaja. Entonces, ¿cómo pasa? Bueno, hay unos que pasan y plenan, pero bueno, por lo menos hacen. Señorita, una pregunta. Hay cosas que resuelven eso también. Claro, y yo soy, y digo una de las prioridades de eso, que es mejor ponerlos a trabajar aquí en clase, que ellos se ganen su nota en clase. Entonces, si de poner, si te haces un taller, alguna actividad, porque ellos en casa no, para mí, yo creo que a veces no. Discúlpame que yo le entiendo, eso es mejor, sería que trabajen aquí, será que trabajen aquí, de pronto un deber extra, una actividad extra, una investigación, pero que ellos se ganen su nota aquí, así es, porque a veces se les hace poco, porque a veces de pronto la mamá o el papá le hace lo que quieren y no es así, porque usted cuando el niño vaya a trabajar, usted no va a ir y vaya a trabajar, usted le está haciendo un daño. Usted tiene que dejarlo que él solo aprenda, como dice la señora acá, entonces no siempre usted va a estar ahí, porque ella va a ser más grande, de pronto usted tenga que hacer otras actividades, otras cosas, ir a trabajar, etc. Y ahí quién lo va a llevar. Entonces el niño se va a acostumbrar a que la mamá le haga los deberes o presente los deberes a casa de otros. Entonces también depende de ustedes también. Cuando ellos no conocen, qué sé yo, el centro, llegan 18 años y no conocen. Una mamá los sacó a conocer la casa. Y vaya, pues, A veces es malo de pronto que sea muy inquieto, pero a veces también es malo que no sea muy callado. Que no conocer todo tiene su necesidad. A veces así es. Ya depende. Y otra cosa, las señoritas. Las señoritas, yo he notado cambios en las señoritas y quisiera que ustedes también conversen en las clases. Bueno, quizás ahora parece que ya se están porque veían que me tenían como que traían rímel, que andaban con perfume, que por ahí con una cancha y yo las empecé a notar. Digo, a ver qué les pasa. Ustedes pensaron que eran todas, quizás ustedes deberían de cuidarse, porque por ahí algunas señoritas que saben cancha, que andan con unos tranquilos y eso sí trae. Para mí deben estar más pendientes de ustedes. Ellas no están de edad todavía para eso. Como yo les digo a ellos, ustedes tienen que vivir todo en aceptar. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro de ser grande? Cuando ya sea adulto, ya va a tener ser grande. ¿Por qué? Por apuro. Entonces después van a venir las consecuencias, troncan sus estudios. Un hijo no es malo, es una bendición, pero todo se le dio tiempo, porque no hay apuro. Además ellos tienen todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Para después hacer sus planes, pero yo les digo a ellos primero el estudio. Primero el estudio, porque después usted hasta así cuando quiera tener una usted ya va a tener, cuando ya trabaje y todo, va a tener para estar. Y si usted estudia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le va a tocar ir a vender caramelo, le va a tocar ir a vender, que no es trabajo malo, pero si uno más escogido a estudiar es porque quiere algo mejor para ellos, ¿verdad? Para que ellos, como les digo a ellos, no sean no sean eso, para que no pero ya depende de uno. También que cambia su disciplina. Hay ciertos chicos que son muy ellos se buscan, uno los separa y ellos se buscan. Y no creo que lo voy a hacer la primera y la última persona que le va a decir eso, porque ustedes han venido a conversar y le van a decir. Entonces ya depende de ellos también. Por ejemplo, hay estudiantes que presentan, aunque por ahí medio molestan, pero igual la disciplina está fatal. La disciplina de los chicos está muy peor. Y en vez de mejorar, está peor. Y con decirles que aunque no lo creo, por ejemplo, ayer sí se quedaron unos compañeros que se tiraron así, bueno, no se portaron mal, pero por ahí tuve que venir a ver una jornada porque ella quería hacer entonces ahí de pronto hay que estarlo viendo porque a veces tiene algo público y hay que llamarle la atención. Igual tampoco, para quedarse solos no vieron qué decir. Y por ese lado igual digo, bueno, no, quizás conversan, de pronto hay momentos que ellos se toman. Otra cosa,
que a veces yo veo que ellos comen mucho dulce. Entonces yo creo que si usted le da dinero para que se compre algo, una empanada, un juguito, ellos que vienen a comer chupete. ¿Ya? De una vez metí una funda de chupete botada ahí. Por ahí me dijo que yo le estaba diciendo que la enfermera me dijo que no era bueno. Entonces eso no se puede hacer, no se puede vender, no se puede vender. Que las metas fueron claras, los alumnos vienen a estudiar, ellos no pueden estar nada de dulce, porque eso les hace subir el azúcar. Entonces eso nos pone peor, más que De eso depende del comportamiento de ellos. y está por lado de que ellos comen ellos comen. Entonces también, yo no creo que ustedes programen para que ellos vengan y coman chupete, porque se dañen los días y después tienen que llevarnos al odontólogo y están gastando dinero. Entonces hasta eso hay que estarle, mira, hasta eso igual yo me estoy dando cuenta, que ellos a veces comen mucho dulce. Por ejemplo, aquí hay un niño que tiene problemas de azúcar y no se da cuenta porque ellos sí, o sea, yo ya reiteradamente se me he dado cuenta que ellos vienen y ellos comen. En eso se gasta el dinero que ustedes le dan. Preferible mándele lonche, mándele algo que Hay que tratar de conocer, ya no vale que solo cuando tiran para la boca. así es. Y es verdad que los chupetes, es que Entonces eso también da como resultado de que de pronto eso le sube el azúcar. Si ellos desde la primera hora están así, porque están comiendo chupete, van al baño y van con el chupete en la boca.